Y hoy, como les había anticipado, nos acompaña Sergio Fajardo, tal vez en la encuesta de Pulso País que se conoció la semana pasada en Datesco, es el que en principio arranca mejor para la carrera presidencial del 2022. Y voy inmediatamente con Sergio Fajardo, agradeciéndole por estar en el poder. La primera pregunta, ¿cómo ha manejado la crisis el gobierno de Iván Duque, Sergio Fajardo? El tema de legislar por decreto, de la hipoteca inversa, para algunos se está aprovechando un estado de emergencia para legislar temas de fondo, para otros hay un muy buen manejo, el país no se ha salido de las manos en el tema, por ejemplo, de UCIs y en el tema de la pandemia, aún que han pasado 3 meses. ¿Cuál es su valoración? Vamos en orden, Ariel, y buenos días, un gusto estar contigo en el poder. En primer lugar, eh, un gobierno que venía despistado enfrentando un malestar sensible, profundo en nuestro país, elecciones de octubre del 2019, todo lo que fue la movilización de marchas en noviembre del año pasado, el diálogo nacional que empezaron supuestamente para escuchar al país, pero apareció la pandemia y entonces ese gobierno despistado se encuentra con una situación inédita. Al comienzo eh, entra trastabillando y los primeros pasos lo hace bien en el sentido de que la, la población, esto en el mundo, estamos sorprendidos con lo que significa ese fenómeno, no entendíamos o no era común para nosotros hablar de pandemias, de cuarentenas, y en los primeros pasos entonces son bien recibidos por la gente. Nos recluimos, entendemos que tenemos que cuidarnos, y ese es un cambio abrupto de lo que venía ocurriendo. En esas primeras etapas, entonces el presidente aparece empático, cuidando la ciudadanía, preocupado por el bienestar de la gente, para que no nos, pues lo que significa este fenómeno que estamos enfrentando, que es de unas condiciones y situación, pues que nunca en la vida hemos jamás pensado que nos podría ocurrir. A medida que va pasando el tiempo, entonces aparecen una cantidad de medidas, decretos, etcétera, y se empieza y se da la imagen, pues, de que se están haciendo una gran cantidad de cosas. Pero va pasando el tiempo y en la medida que va pasando el tiempo, la cuarentena va tomando y haciendo realmente impacto en las personas, la cantidad de medidas que se anuncian en televisión, de ahí a que lleguen al territorio, a los lugares donde están las personas, transcurre un gran término de tiempo, no tenemos claro a dónde han ido los recursos realmente han sido escasos para los puntos fundamentales de cuidar el empleo, de apoyar a las personas vulnerables, unos recursos muy, pero muy reducidos, dada la dimensión del problema que estamos enfrentando. Y entonces poco a poco se empieza a deteriorar el sentido de la gente de estar encerrados, de hacerse preguntas permanentemente que no son respuestas porque la pedagogía ha sido una gran ausente dentro de todo este problema que estamos viviendo. La cantidad de incertidumbres que hay cada que se anuncia una medida, una nueva extensión, una acción nueva del gobierno, son más las preguntas que surgen que las certezas que se pueden dar o por lo menos las explicaciones que le permiten a la gente sentir que van en un camino, así puede ser difícil. Entonces, ese arranque se va diluyendo, se va diluyendo. Hoy no tenemos claridad dónde están toda la cantidad de recursos que dice que se han invertido. Tenemos una cantidad de contradicciones, ese manejo, esa relación presidente, alcaldes, gobernadores, es un manejo confuso y yo siento que con este paso del tiempo, en este momento ya está llegando al punto más bajo, sin claridad en el rumbo que se está tomando, sin una perspectiva de entendimiento y para rematar utilizo dos expresiones del mundo de la epidemiología que hemos conocido todos en el contexto de esta cuarentena. Primero, entonces, hablábamos de aplanar la curva. Todo Colombia empezó a hablar de aplanar la curva, que significaba generar unas condiciones para que el sistema de salud se pudiera preparar para eventuales efectos tremendos de lo que puede ser la pandemia. Y después hemos empezado a hablar de picos y cada día estamos hablando de un pico que se mueve, no sabemos bien qué significa el pico, cuándo iba a ser, en principio iba a ser en abril, en mayo, junio, julio, agosto, etcétera, y hay una confusión grande. Y esa confusión grande se convierte en malestares, en incertidumbres, y ese es el panorama que vemos hoy. Sergio, ¿usted cree que se está legislando vía decreto y que el gobierno está aprovechando la crisis para hacer y proponer temas de fondo y que se está pasando por encima del equilibrio de poderes y al Congreso? ¿O usted cree que ese cálculo que algunos tenemos no es cierto? No, yo estoy de acuerdo, el Congreso tiene que actuar y, y no ha actuado con excepciones, con casos muy contados
el gobierno ha venido conduciendo de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus perspectivas, y pues es de entender que hay unas emergencias que requieren unas condiciones especiales para gobernar. Todas estas medidas que se están tomando ahora no son solamente medidas para una coyuntura, van a tener un impacto en el tiempo. Muchas de las medidas son medidas que llegan para quedarse. Y por supuesto, eso requiere una discusión profunda del Congreso de la República, discusión que no se ha dado y es un camino que no es sano para nuestra democracia. Hay que ser exigentes, el gobierno tiene que responder, por supuesto, y tiene que conducir, pero el papel del Congreso de la República es esencial y no lo hemos tenido en la dimensión que se merece nuestro país.